buenas noches. Bienvenidos a Nuevo Ciclo. Hoy compartimos con ustedes la clase número 6 de nuestro curso Convivir con Ángeles. Este curso gratuito que compartimos a través de la plataforma YouTube con todos ustedes y también con todos sus allegados. Bienvenidos, mi nombre es Nati Polifemo García, estoy súper contenta de ya estar en la recta final de este curso que nos va a abrir las puertas para ser canalizador angelical. En esta clase vamos a aprender todos los pasos de una sesión, cómo hacer una sesión de ángeles y también vamos a hacer la iniciación con el arcángel Metatron. Gracias a todos los que están participando del curso a través de responder las preguntas para su acreditación. Recuerden que si ustedes desean recibir la acreditación, es decir, un certificado que diga que hicieron el curso con nosotros y que son canalizadores angélicos, deben escribirnos un mail a nuevociclo11@gmail.com y allí recibirán toda la información. El curso, el material o la información de apoyo y el certificado son totalmente gratuitos, así que no duden en inscribirse si quieren hacer este curso de manera formal. Y si no, también súper bienvenidos a aquellos que quieran hacer este curso para sí mismos, para su conocimiento y para aplicar en su vida cotidiana. Convivir con Ángeles es el curso que nos enseña a invocar a los arcángeles, a los ángeles y utilizar su energía para la armonía de nuestra vida. Así que bueno, recuerden entonces seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Nuevo Ciclo 11. Y si estás mirando este video y querés tu acreditación, tu certificación, recordá poner tu nombre y contarnos que lo estás viendo, o ya sea en vivo o en otro momento, cuando lo estás viendo, tu nombre y contarnos un poco también del lugar en donde estás mirando este video. Gracias por darle me gusta a este video y por suscribirse también de manera gratuita a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, ahí vamos a comenzar con la clase número 6, a empezar a hablar un poco de qué se trata esta transmisión de la energía angelical. Para eso vamos a ir viendo un par de imágenes que nos van a conectar con diferentes representaciones de la energía angélica. Ustedes saben que los ángeles no tienen una forma determinada, sino que se presentan ante nosotros de una u otra representación. A veces como forma de luces, de colores, de objetos y a veces más parecido a lo que son alas, ¿sí? O figuras representativas de los arcángeles. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con las primeras imágenes que van a hablar de la transmisión de la energía angelical. Hablemos entonces de la transmisión de la energía angelical, ya que poder transmitir la energía de los ángeles es una labor gratificante y muy luminosa. En lo personal, estoy muy agradecida por realizarla y porque toda esta información haya llegado a mi vida en algún momento y sobre todo muy agradecida de poder compartirla con ustedes. Recordemos que no es nuestra energía la que transmitimos cuando brindamos una sesión de ángeles, sino que nos ofrecemos como canal para que la energía angelical fluya a través de nosotros, de los símbolos grabados en cada iniciación y así poder enviarlos al consultante. Es por esto que es necesario que el canalizador angelical aprenda a trazar correctamente los símbolos de poder, es decir, el mandala de cada uno de los ángeles y arcángeles del curso, ya que deberá trazar el símbolo en el aire de manera energética y bajar ese símbolo a la persona. A lo largo de esta clase vamos a aprender paso por paso cuáles son los pasos de la sesión angelical y vas a encontrar similitudes con una sesión de Reiki, ya sea porque sos reikista o porque tomaste el curso de Reiki con nosotros. Y por eso
abro un paréntesis en este curso de ángeles para recomendarte el curso de Reiki, que también está brindado clase por clase para tener todo el contenido disponible aquí en nuestro canal de YouTube. Muy bien, la lista de reproducción que tiene todo el curso de Reiki va a estar en la descripción del video, así que te invito a chusmear por ahí y también a aprender sobre Reiki Ushui tradicional. Cierro el paréntesis y continuamos hablando de la sesión angelical. Bien, mediante las iniciaciones brindadas en este curso vas a adquirir los símbolos y las herramientas para desarrollarte como canalizador angelical, teniendo la capacidad de enviar la energía de los ángeles y arcángeles a otras personas, a los animales y también a los objetos, ya sea de manera presencial o también a la distancia. En este curso lo que vamos a ver, lo que vas a aprender es una técnica ordenada para brindar tu sesión. Te pedimos que la aprendas con respeto y amor, al mismo tiempo que activas en vos la intuición y la sabiduría propia, para incluirle alguna que otra variación y para incluirle todo lo que has desarrollado, ya sea como terapias holísticas o en tu propia vida. Siempre sumar para poder aportar con amor y armonía a armar una mejor y cada vez más luminosa sesión angelical. Recuerda también que siempre estás siendo guiado por tus maestros de luz y por los ángeles y arcángeles. Debes comprender que nunca, nunca, nunca te equivocarás, sino que descubrirás nuevas maneras de recorrer este camino. Ofrécete siempre como canal de sanación y brinda siempre lo mejor de ti. Esa es la recomendación que tenemos para hacerte desde Nuevo Ciclo. Muy bien, ahora vamos a hablar de la preparación del terapeuta. El terapeuta debe estar iniciado con los símbolos de poder de los arcángeles que va a convocar. Si vamos a hacer una sesión y brindar la energía del arcángel Rafael, debemos tener la iniciación con el arcángel Rafael. Es importante mantener la atención plena en el momento de realizar la sesión, evitando distracciones y brindándose por completo al momento en su rol de terapeuta. Es decir, no podemos estar haciendo otras cosas, solo nos dedicamos a ese rol en ese momento. Utilizaremos ropa cómoda, que no sea muy suelta en las mangas, para no molestar al consultante. Recomendamos utilizar el color blanco en la mayor cantidad de prendas posibles. Y también, si la prenda es sin mangas, es mejor, o si no, con mangas ajustadas al cuerpo. Siempre debes mantener una actitud firme y de guía con respecto al consultante. Hablar con voz clara y precisa sobre las acciones a realizar. Muy bien, ahora vamos a ver la preparación del lugar. Brinda un ambiente armonioso, cálido, agradable y reconfortante. No lo cargues con objetos o imágenes, sino que procura siempre la simpleza. Las imágenes que estén a la vista del consultante deben ser armoniosas y estar dentro de la temática espiritual. Como por ejemplo, la imagen de un Buda, de un Cristo, de una deidad, pero vamos a evitar en el consultorio o en el lugar donde hacemos la sesión, por ejemplo, la imagen de un artista de rock. ¿Sí? Esto se entiende. Muy bien. Estamos viendo imágenes de ejemplos de consultorios holísticos en donde se dan Reiki o se da ángeles, todo lo que tiene que ver con la armonía espiritual. Muy bien, encenderemos una vela para cada sesión. Recordemos cómo encender la vela en la primera clase, pidiendo la guía de la luz y la transmutación del fuego. Utilizaremos también sahumerios o saumos para la limpieza energética del lugar, pero lo haremos previamente a que llegue la persona. Es decir, primero sahumamos y limpiamos y luego va a venir la persona.
hacemos la sesión y después, antes de que se retire, después de que se retire, volvemos a limpiar antes de que llegue un nuevo consultante. Recomendamos también la utilización de aromaterapia en difusores y en humidificadores en el momento de la sesión. No recomendamos los sahumerios cuando está el consultante, sino que antes y después, cuando está el consultante, los humidificadores. Las luces que vamos a utilizar deben ser tenues y recomendamos utilizar la luz natural en todo momento que sea posible. Es necesario contar con una mantita para cubrir a la persona durante la sesión. En invierno esta manta debe ser calentita, y en verano utilizaremos una tela fresca. Pero de igual forma, en ambos casos cubriremos al consultante para que se sienta aún más relajado. El diálogo con el consultante siempre será en voz calmada y relajada, pero firme. Procuraremos hablar lo menos posible y darle las indicaciones precisas. Muy bien, a continuación vamos a hablar de cómo recibir al consultante. Al ingresar, luego del saludo general, de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te fue? Invitaremos a la persona a sacarse el calzado y sentarse en la camilla en donde realizaremos la sesión de ángeles. Le explicaremos qué son los ángeles. Para esto necesitamos saber nosotros qué son los ángeles y reforzar el contenido de la primera clase. También explicaremos cómo será nuestra sesión. Haremos hincapié en que la sesión se realiza con la ropa puesta, que lo cubriremos con una manta y que no vamos a tocarlo en ningún momento, si no le tocaremos el cuerpo en ningún momento, sino que la sesión se hace todo energéticamente. Podemos cubrir los ojos del consultante con un paño, con una almohadilla o bien recomendarle que cierre los ojos durante la sesión. También al recibir al consultante le indicaremos que toda la sesión se realiza boca arriba para que la persona no esté esperando algún momento en donde se tenga que dar vuelta, sino que se quede tranquilo de que siempre va a ser en la misma posición. Le daremos también esta tranquilidad de que le avisaremos cuando la sesión termine, de modo que si quizás se duerme durante la sesión, no hay ningún tipo de problema, ya que nosotros le avisaremos cuando termina y podrá incorporarse. Una vez que hicimos toda esta recepción, ahí sí entonces le pediremos que se recueste boca arriba sobre la camilla, que cierre los ojos o se los cubriremos con una almohadilla, como decía, o con un antifaz, y que respire profundamente. Podemos acompañar la respiración con el consultante, decirle nosotros inhalá y nosotros inhalar profundamente y decirle exhala y nosotros exhalar. Así 3 veces acompañando la respiración para que luego pueda seguir la respiración profunda ya la persona sola, ¿sí? Entonces sí, comenzará la sesión. Muy bien, vamos a ver estos pasos por paso de la sesión angelical. Paso número 1. Colocarse en la punta de la camilla del lado de la cabeza del consultante. Convocar a nuestro ángel de la guarda, pidiendo que nos proteja y active en nosotros la sanación angelical. Convocar a nuestros guías espirituales y seres de luz que nos acompañan. Paso número 2. Pedir permiso al ser superior del consultante para comenzar la sesión. Paso número 3. Convocar al ángel de la guarda del consultante para que lo asista durante la sesión, activando en él la sanación angelical. Paso número 4. Convocar a los guías espirituales del consultante para que también lo asistan y guíen durante la sesión. Paso número 5. Agradecer. En el paso número 6, trazaremos el símbolo de poder del ángel de la guarda con nuestra mano derecha en el aire, sobre la cabeza del consultante.
y haremos el gesto de traerlo hacia su cuerpo. Este acto se denomina bajar el símbolo. En el paso número 7, trazaremos el símbolo del ángel de la guarda en cada una de las palmas de nuestra mano y recorreremos el cuerpo del consultante desde la cabeza hasta los pies sin tocarlo. Luego sacudiremos las manos. Paso número 8. Repetiremos este procedimiento con cada uno de los símbolos de los arcángeles que vimos en este curso. Es decir, llevaremos las manos, así como estamos viendo en la imagen, desde la cabeza pasando por todo el cuerpo del consultante hasta los pies con el símbolo de la guarda, sí, del ángel de la guarda. En primer lugar, la distancia es más o menos 15 centímetros del cuerpo del consultante, o sea, las manos a 15 centímetros del cuerpo del consultante, sin tocar. Luego lo haremos con el arcángel Janiel. Luego lo haremos con la esfera del portal y así con cada uno de los símbolos que aprendimos en este curso. En cada uno sacudiremos las manos al final. En los pies sacudiremos las manos. Muy bien. Número 9. Es posible que al llevar el símbolo, cuando estamos haciendo este procedimiento que vimos recién, sintamos la necesidad de quedarnos en algún lugar. Vamos a fluir con este sentimiento y permanecer en ese lugar por unos minutos. Por ejemplo, como veíamos en la imagen, en el corazón muchas veces sentimos que nos tenemos que quedar un ratito más. Entonces, vamos a permanecer ahí con las manos un ratito más y luego sí continuar el recorrido hasta los pies y allí sacudir las manos. Es decir, que pasaremos nuestras manos con los símbolos de poder de todos y cada uno de los ángeles y arcángeles que aprendimos en este curso, desde la cabeza hasta los pies. Ahora vamos con el paso número 10. Al terminar entonces todos los símbolos, nos colocaremos detrás de los pies del consultante y visualizaremos el recorrido angélico del árbol de vidas en su cuerpo. Disculpen, ahí seguimos. Muy bien, decíamos que vamos a visualizar todo el árbol, ¿sí?, del recorrido angélico. ¿Cómo vamos a visualizarlo? Bueno, en la próxima clase vamos a aprender ese recorrido. Bien, entonces vamos a extender nuestras manos y dejar fluir la energía angelical por unos minutos. Allí, en los pies del consultante. Bien. Acá en la imagen vemos que los pies están al revés, la persona está boca abajo. Bueno, realmente no encontré una imagen donde la persona estuviera boca arriba, pero bueno, es como para ejemplificar de que tenemos que estar en los pies del consultante, llevar las manos hacia adelante y visualizar allí todo el recorrido angélico del árbol de vidas. Muy bien, número 11. Nos volvemos a colocar detrás de la cabeza del consultante y visualizamos el cubo de Metatron. Pedimos que este símbolo lleve las respuestas que el consultante necesita para su vida en sus sueños. Ahora, más adelante en la clase vamos a hablar más sobre este símbolo del cubo de Metatron. El paso número 12 es agradecer. Paso número 13. Vuelve a trazar el símbolo del ángel de la guarda y cierra esta sesión agradeciendo al consultante, a sus guías espirituales, a los ángeles y arcángeles y a tus guías espirituales, realizando una reverencia. Paso número 14. Avisa al consultante que la sesión ha terminado y que con movimientos suaves puede empezar a sentarse, a incorporarse. Paso número 15. Según lo que hayas sentido en la sesión, puedes darle una breve devolución, orientada siempre hacia el futuro. Puedes decirle, por ejemplo, ¿en qué símbolo sentiste más fuerza? ¿Qué símbolo o qué ángel tuviste que esperar unos minutos y luego seguir el recorrido? Y lo vas a invitar a trabajar con ese ángel que te hizo detenerte unos segundos,
con ese ángel que sentiste con más fuerza. ¿Cómo va a trabajar con ese ángel? A través de oraciones y de meditaciones, de su color y de su vibración. Puedes recomendarle todo el material que tenemos aquí en Nuevo Ciclo. Este entonces es el último paso de la sesión angelical. Lo más importante que tenemos para decirte es que cómo lo vas a aprender mejor practicando muchísimo todo el tiempo. Empezá con tus seres queridos a practicar y bueno, luego te va a ser tan fácil que lo vas a hacer sin mirar ninguna ayuda a memoria o ningún machete. Bien, también queremos decir que estas sesiones se pueden realizar una vez por semana. Antes no, porque necesitamos que una vez que realizamos la sesión, la energía se armonice, se decante, ahí está, no me salía la palabra, se decante, se armonice y haga su trabajo, todo lo que hicimos. Entonces, un tratamiento de una vez por semana durante todo un mes es un tratamiento óptimo para realizar una sesión completa o un tratamiento completo de sesiones de ángeles. También podemos trabajar de otra manera y realizar un solo símbolo por sesión. Lo que yo recomiendo es trabajar con el ángel de la guarda y un arcángel. Por ejemplo, si vamos a hacer la primera semana el arcángel de la guarda y el ángel Gabriel. La segunda semana, ángel de la guarda y arcángel Rafael. La tercera semana, ángel de la guarda, arcángel Uriel. Y la cuarta semana, ángel de la guarda y arcángel Zadkiel, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Eso los van a ir viendo a medida que vayan trabajando con las personas y adquiriendo experiencia. Decíamos al principio que también se puede realizar a distancia. Entonces, para esto necesitamos una foto del consultante y se envían los símbolos a la foto, del mismo modo que en la sesión presencial. Realiza tus sesiones con mucho respeto, amor y principalmente con fe, fuerza y servicio. Y gracias por ser canalizador angelical en tu vida y en el mundo. Muy bien, hasta aquí los pasos de una sesión completa angelical. Los invitamos, como decía, a que practiquen y lleven esta energía a todos sus seres queridos. Ya pueden empezar a practicar con los ángeles que ya hemos realizado la iniciación, ¿sí? Así que bueno, si se animan ya empiezan y si no ya cuando terminen las 7 clases pueden comenzar. Cualquier duda recuerden que nos pueden consultar. Bien, ¿qué más les tenía que decir? Ahora es el momento de la acreditación. Vamos a ver en imagen las preguntas que tenemos para resolver en esta clase y es momento de hacer esta captura de pantalla que va a hacer la acreditación. ¿Junto con qué? Junto con el presente en el video, en el comentario o en el chat en vivo si están en este momento y junto con la respuesta de las preguntas. Son 3. Respuesta de la pregunta, presente en el video, en vivo o después y compartir esta imagen con la captura de pantalla o el screenshot en las redes sociales. Recuerden que pueden compartir directamente el video o sacar esta captura de pantalla que mucha gente ya lo está haciendo en Instagram, por ejemplo, vayan a ver cómo es que se hace y si no piden ayuda para hacerlo, que es muy sencillo y les va a abrir muchísimas puertas. Además, fíjense que nos están haciendo un lindo regalo porque nos ayudan a difundir este curso y todo lo que tiene que ver con Nuevo Ciclo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que ustedes compartieron esta imagen en las redes sociales? Lo que se llama en la jerga de redes sociales arrobándonos, nos arroban, es decir que ponen el signo de arroba Nuevo Ciclo 11, si están en Instagram, en la publicación, en Facebook también, arroba Nuevo Ciclo 11, ya sea que lo pusieron en una publicación o en una historia. Si ustedes ponen arroba Nuevo Ciclo 11, a nosotros nos llega una notificación y nos dice fulanita de tal ha mencionado a Nuevo Ciclo y así podemos activar esa acreditación y así pueden recibir el certificado. Bueno, muy bien, entonces
Todo bien claro, ya está lista la acreditación y ahora sí vamos a comenzar a hablar de la energía del arcángel Metatrón para recibir hoy su iniciación, que es la última iniciación de este curso de ángeles. Así que súper bienvenida la energía del arcángel Metatrón a este curso y a nuestras vidas. Hablamos entonces de la energía del arcángel Metatrón, quien es nuestro más grande guía espiritual. Conoce nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras dificultades y nuestros sueños. Nos ayuda a tener una visión amplia y completa de nuestra vida y principalmente de nuestra misión. Es el intercesor del hombre y de Dios. ¿Cuál es la característica principal de este arcángel? Es que fue humano. Cuando era humano fue conocido como Enoc, quien por sus acciones en la tierra fue llevado al cielo sin morir, en donde se unió con la energía de luz, convirtiéndose en el arcángel Metatrón. Metatrón es quien escribe en el libro de la vida todos nuestros aciertos y también todos nuestros errores. Además, Metatrón guarda todos los secretos de lo sobrenatural y los pone en manos de quienes lo merecen. También es patrono de los niños, sobre todo de los niños índigo y de los niños cristal, ya que los ayuda a descubrir e interpretar su clarividencia natural. Supervisa la transición del plano físico al plano espiritual, especialmente de los niños no nacidos o de los niños que mueren siendo muy bebés. Es por esto también esta transición que nos ayuda a hacer al plano espiritual, también nos ayuda a trascender en la materia, que nosotros como humanos y en nuestra experiencia de humanidad podamos trascender la materia y conectarnos con el plano espiritual. El arcángel Metatrón nos brinda equilibrio, es el ángel del tiempo y nos guía en nuestra evolución. El arcángel Metatrón es el guardián del árbol de vidas, este árbol de vidas que estuvimos estudiando desde el principio de este curso. Bueno, el arcángel Metatrón es su guía. Y déjenme nombrarles al arcángel Sandalfón, que si bien no vamos a aprender todo sobre este ángel en este curso, lo vamos a nombrar aquí porque es el hermano del arcángel Metatrón, ya que en vida también fueron hermanos gemelos conocidos como Elías. Enoc y Elías son Metatrón y Sandalfón. La energía de Sandalfón es la energía angelical que cuida y protege el planeta Tierra. Muy bien, a continuación vamos a hablar de las características del arcángel Metatrón. Y vuelvo a recordarles y a recomendarles que hagan un cuadrito con todos los ángeles y arcángeles del curso para tener la información de manera más ágil y rápido de acceso. Bien, su nombre es el Gran Maestro, el que comparte el trono y el que guarda, el que cuida. Su virtud es ser guía espiritual. Los colores que acompañan la vibración del arcángel Metatrón son blanco brillante, el color diamante, el plateado, el gris, el dorado y el negro. Las piedras o cristales que acompañan la vibración del arcángel Metatrón son el cuarzo blanco, el diamante, la turmalina negra y el oro blanco. Los aromas: el incienso, el sándalo y el palo santo. Su llave tonal se llama Canción de la India y van a encontrar aquí debajo en la descripción un enlace para escucharla. El planeta es Urano y los números son el 13, el 5 y el 331. No tiene un día especial de la semana, sino que lo vamos a convocar al comienzo de un nuevo proyecto, al comienzo de la semana. Si sentimos que nuestra semana comienza el lunes, la comenzamos el lunes.
si convocamos al arcángel Metatrón un lunes, si sentimos que comienza el domingo. Pero cuando vamos a comenzar una nueva etapa, por ejemplo, comenzamos un viaje, comenzamos a vivir en un nuevo lugar, comenzamos un ciclo escolar, comenzamos un nuevo trabajo, en los comienzos ese es el día para convocar al arcángel Metatrón. Su imagen, como vemos en estas imágenes que estuvieron pasando, se relacionan la representación con una pluma. También se lo relaciona sosteniendo su cubo, el cubo de Metatrón, en los colores plateado, dorados y también en un gris oscuro que casi es un negro. El mantra del arcángel Metatrón es Heyo Sraj y se repite por 16 veces. Vamos a hablar ahora del cubo de Metatrón. Este símbolo de poder, esta imagen que ahí tenemos en pantalla, es un poderoso símbolo de la geometría sagrada que actúa como un gran conductor de energía, capaz de disolver lo negativo y atraer a las fuerzas positivas. Activa la creación y la inspiración. Conecta con el flujo del universo. Representa todas las cosas que existen en el universo y el interminable fluir, sobre todo de los elementos en el universo. Meditar en esta imagen nos ayuda a recibir respuestas. Nosotros recomendamos meditar unos minutos al día en esta imagen o en cualquiera de las imágenes del cubo de Metatrón y luego vamos a recibir las respuestas. Las respuestas las recibimos en nuestros sueños. Muy bien, hermosas las imágenes del cubo de Metatrón, que es lo que tenemos que visualizar en uno de los pasos de la sesión angelical. Muy bien, al principio lo podemos tener pegadito, un costadito en la pared para mirarlo y así más fácil visualizarlo. A continuación vamos a hablar del mandala y del símbolo de poder del arcángel Metatrón. Ahí está, muy bien, este es el símbolo, ¿sí? Es sencillo. Este mandala del arcángel Metatrón no tiene una sefirot específica, ya que su energía protege todo el árbol de vidas. Podemos sentirla en todas las sefirot según el momento en el que estemos pasando. A veces la sentimos en el corazón, a veces en la coronilla, depende en qué sefirot, ¿sí? El momento que estamos pasando. Muy bien, tenemos también un video que nos va a indicar el sentido de trazado. Aquí vamos a ver el video del sentido de trazado del símbolo de poder del arcángel Metatrón. Vemos la esfera y el símbolo. Es un símbolo muy sencillo. Se puede realizar en estos colores, dorado y plateado, o en el color que tengamos. Recuerden que siempre lo vamos a trazar energéticamente con nuestra mano derecha. Bien, ¿dónde ubicaremos la sefirot? Hacemos este símbolo y lo ubicamos arriba de nuestra cabeza para que la energía se dirija hacia donde la necesitamos. Recuerden que en su cuadernillo autodidáctico para realizar este curso que reciben por mail, tienen la esfera en blanco para realizar ese mandala, ese símbolo de poder. A continuación, vamos a hacer entonces la meditación, la conexión y la iniciación con el símbolo de poder del arcángel Metatrón. Los invito a adoptar una posición cómoda y relajada, ya sean que estén sentados en el piso, en una silla, pero puedan estirar la espalda lo más derecho posible. Puedan llevar los hombros un poquito hacia atrás y relajar los brazos arriba de las piernas. Llevar el mentón un poquito hacia atrás también. Inhalar profundo por nariz. Exhalar suave también por nariz. Mantener esta respiración durante toda la meditación y la iniciación y cerrar los ojos. Van a juntar
las palmas de sus manos a la altura del corazón, sintiendo la conexión de la yema de los dedos. Inhala profundo, exhalamos suave. Relajamos nuestra mente, el cuerpo y nos preparamos para recibir la iniciación. Vamos a visualizar delante nuestro la energía del arcángel Metatrón. Podemos visualizarlo con la representación de la pluma y el libro, la representación del cubo de Metatrón, sus alas, su color dorado, su color plateado. La representación que llegue a nosotros será perfecta. Entonces, con esta energía, esta representación frente nuestro, vamos a abrir nuestro corazón para recibir la energía de la guía espiritual de la mano del arcángel Metatrón. Vamos a recitar el mantra del arcángel Metatrón. Colocamos los dedos en el mudra angélico, el dedo pulgar con el dedo anular. Relajamos las manos en nuestras rodillas y recitamos el mantra. Heyos Raj, 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 Heyos Raj. Permitimos que la energía del arcángel Metatrón llegue a nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico. Inhalamos profundo y exhalamos suave, recibiendo esta iniciación. Recibo la energía del arcángel Metatrón y su guía espiritual. A continuación, vamos a grabar el símbolo en nuestra mano izquierda con nuestra mano derecha, formando un pincel con los dedos mayor e índice. Grabamos el símbolo y sellamos. Luego lo hacemos con nuestra mano izquierda en nuestra mano derecha. Y sellamos. Vamos a poner las manos en posición de recibir a la altura de nuestra boca. Y vamos a soplar, sellando definitivamente el símbolo del arcángel Metatrón en nuestras manos.
Cerramos. Recibimos la energía de la guía espiritual. Y en mi rol de maestra de ángeles, voy a enviar el símbolo del arcángel Metatrón a todos aquellos iniciados en su energía y símbolo de poder. Agradecemos la energía del arcángel Metatrón que nos acompaña especialmente en este día de iniciación. Gracias, gracias, gracias a todos por compartir esta clase y todo el curso Convivir con Ángeles. Espero leerlos en los comentarios, encontrarlos en las redes sociales, que puedan activar toda esta energía de recibir la guía para tomar las mejores decisiones de este arcángel que nos comprende bien porque ha sido humano y ha atravesado todas nuestras dificultades. Así que a comprender y a comprender sí, justamente que este ángel nos puede ayudar muchísimo a encontrar la guía, a encontrar nuestra misión en esta tierra y poder así iluminar nuestro camino. Para cerrar les muestro por aquí el material de esta clase, ¿sí? En donde van a tener, por ejemplo, aquí la esfera para dibujar ustedes el símbolo y el mandala de poder. Recuerden que para recibir este material gratuito, ir formando todo su manual de este curso, pueden escribirnos un mail a nuevociclo11@gmail.com. Bueno, fuertísima la energía del arcángel Metatrón. Gracias a todos por compartir y bueno, un saludo muy especial a toda la gente que hizo posible realizar esta clase hoy en un lugar maravilloso. Estamos transmitiendo esta clase, realizándola desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, en el salón, en el lugar, en la casa de sanación en donde comenzó Nuevo Ciclo como proyecto de canal de YouTube. Así que muchas bendiciones, muy agradecidos y gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos en la próxima clase.